dolor en el parto, sudor sobre tierra maldita, muerte entrando en cada célula humana. Todo esto comenzó con un fruto, no con un ejército, no con una guerra, con una sola mordida en un jardín donde no existía el hambre. Y la criatura que lo orquestó todo ni siquiera mintió directamente. Esta es la anatomía del primer engaño de la historia. Para dimensionar lo que se perdió, hay que entender primero lo que existía. Génesis 2 describe un lugar que desafía la imaginación moderna. Un jardín plantado por Dios mismo, hacia el oriente, en una región llamada Edén. 4 ríos lo atravesaban. El Pisón, rodeando tierra donde había oro puro. El Gijón, rodeando tierra de ónice. El Tigris y el Éufrates, nombres que todavía existen en mapas actuales. No era metáfora, era geografía. Coordenadas reales en un mundo que ya no existe como tal. El texto hebreo usa la palabra Gan para describir este lugar. Jardín cercado, espacio delimitado. No era el planeta entero. Era una parcela específica donde Dios colocó al hombre con instrucciones precisas: labrar y cuidar, comer de todo árbol, todo excepto uno. El árbol del conocimiento del bien y del mal, plantado en el centro junto al árbol de la vida, permanecía prohibido. Y la consecuencia era clara: el día que comas de él, ciertamente morirás. Adán recibió esta instrucción directamente de Dios, sin intermediarios, sin ambigüedad. Una sola restricción en medio de abundancia infinita. Y entonces apareció la serpiente. Génesis 3, versículo 1. La describe como el animal más astuto de todos los que Dios había hecho. La palabra hebrea es arum, astuto, sagaz, la misma raíz que en otros contextos significa prudente. No era estupidez lo que caracterizaba a esta criatura, era inteligencia aplicada en dirección incorrecta. Y su primera táctica revela sofisticación, que los psicólogos modernos apenas están catalogando. No atacó directamente, no contradijo abiertamente. Comenzó con una pregunta aparentemente inocente. Génesis 3, versículo 1. Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. La construcción en hebreo es deliberadamente distorsionada. La serpiente no citó a Dios correctamente, exageró la prohibición, hizo parecer que Dios había prohibido todos los árboles, cuando en realidad solo había prohibido uno. Esta técnica tiene nombre en manipulación moderna: reencuadre cognitivo. Tomas la verdad, la estiras ligeramente y esperas que tu interlocutor la corrija. Porque cuando alguien corrige tu error, inconscientemente acepta participar en la conversación. Eva mordió el anzuelo antes de morder el fruto, y su respuesta revela algo perturbador. Eva corrigió a la serpiente, pero añadió algo que Dios nunca dijo. Génesis 3, versículos 2 y 3. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo: Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis, ni le tocaréis. Esas 3 palabras no aparecen en la instrucción original de Génesis 2. Dios prohibió comer, nunca mencionó tocar. Los rabinos han debatido esto durante milenios. Algunos argumentan que Adán añadió la restricción extra cuando transmitió la instrucción a Eva, quizás intentando crear un cerco protector alrededor del mandamiento. Otros sugieren que Eva misma exageró la prohibición, revelando que ya existía resentimiento hacia la restricción. Sea cual fuere el origen, el resultado es idéntico. La palabra de Dios llegó distorsionada, y sobre terreno distorsionado, la serpiente construiría su ataque. Pero falta revelar la parte más brutal de la estrategia. La serpiente detectó la distorsión y la explotó inmediatamente. Si Eva creía que tocar el fruto causaría muerte, bastaba demostrar que tocar no mataba. Y una vez que la primera parte de su creencia colapsara,
La segunda parte quedaría vulnerable. Es psicología de derrumbe en cadena. Derribas una ficha y las demás caen solas. Génesis 3, versículo 4, registra la primera negación directa de la palabra de Dios en la historia. No moriréis. 3 palabras en español, 2 en hebreo. Lomot tamutun, la misma construcción enfática que Dios usó para afirmar la muerte, la serpiente la usó para negarla. Ciertamente morirás se convirtió en ciertamente no moriréis. Espejo invertido, contradicción absoluta. Y aquí emerge algo que cambia completamente la interpretación tradicional de este pasaje. La serpiente no mintió completamente, distorsionó. El día que Adán y Eva comieron, no cayeron muertos físicamente, siguieron respirando, siguieron caminando, siguieron hablando. Si Eva esperaba muerte instantánea al tocar o comer, la experiencia inmediata pareció confirmar las palabras de la serpiente. No murieron, al menos no de la manera que quizás imaginaban. Lo que murió fue otra cosa. Murió la inocencia, murió la comunión sin barreras con Dios, murió la capacidad de estar desnudos sin vergüenza. Murió algo tan profundo que el hebreo necesita repetir la palabra muerte para expresarlo. Mot tamut, muriendo morirás. Muerte entrando como proceso, no como evento. Muerte instalándose en cada célula, en cada relación, en cada generación futura. La serpiente prometió que no morirían. Técnicamente siguieron vivos, pero comenzaron a morir en el momento exacto en que creyeron que no lo harían. Manipulación perfecta. El siguiente movimiento de la serpiente atacó directamente la motivación de Dios. Génesis 3, versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 3 acusaciones implícitas en una sola frase. Primera acusación: Dios les oculta información. Segunda acusación: Dios les niega beneficio legítimo. Tercera acusación: Dios protege su posición privilegiada, impidiendo que ellos asciendan. De un solo movimiento, la serpiente transformó a Dios de benefactor generoso en tirano inseguro. La prohibición ya no era protección paternal, era control egoísta. El árbol ya no era peligro, era oportunidad robada. La obediencia ya no era respuesta de amor, era sumisión de ignorantes. Y Eva miró el árbol con ojos nuevos. Génesis 3, versículo 6, describe 3 observaciones simultáneas. El árbol era bueno para comer. Satisfacción física. El árbol era agradable a los ojos. Satisfacción estética. El árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Satisfacción intelectual. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Identificaría este mismo patrón milenios después. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. El primer pecado contenía la estructura de todos los pecados futuros, y ella tomó. El verbo hebreo es lakaj, tomar, agarrar, apropiarse. El mismo verbo que describe conquista militar, adquisición de botín, captura de territorio enemigo. Eva no recibió pasivamente. Tomó activamente, extendió su mano y arrancó lo prohibido del árbol que Dios había plantado. Comió. Silencio en el texto. No hay descripción del sabor, no hay registro de la textura, no hay mención de satisfacción o decepción. Solo el verbo desnudo. Comió. Y el universo cambió. Pero falta el detalle más inexplicable de todo el relato. Génesis 3, versículo 6, termina con 7 palabras que han generado siglos de debate. Y dio también a su marido, el cual comió con ella, en hebreo, imma, junto a ella. La preposición indica proximidad. Adán estaba presente, no en otra parte del jardín, no ocupado en otras tareas, presente, escuchando, observando y en silencio. El hombre que había recibido la instrucción directamente de Dios
que conocía la prohibición sin intermediarios, que tenía autoridad para intervenir, permaneció mudo mientras la serpiente distorsionaba, mientras Eva consideraba, mientras la mano se extendía hacia el fruto prohibido. No hay registro de protesta, no hay registro de advertencia, no hay registro de intento alguno de detener lo que estaba ocurriendo. Solo silencio. Y cuando Eva extendió el fruto hacia él, tomó y comió. Sin resistencia. Dos pecados simultáneos con naturalezas distintas. Eva fue engañada. Primera de Timoteo capítulo 2 lo confirma. El apóstol Pablo distingue explícitamente: Adán no fue engañado. Eva sí fue engañada, pero Adán pecó con pleno conocimiento. Ella creyó una mentira. Él eligió acompañarla sabiendo la verdad. El engaño de la serpiente fue devastador. La pasividad de Adán fue inexcusable, y entonces sus ojos fueron abiertos. La serpiente había prometido exactamente esto: serán abiertos vuestros ojos. Cumplido. Pero lo que vieron no fue lo que esperaban. No vieron secretos cósmicos, no vieron conocimiento divino, se vieron a sí mismos, desnudos, vulnerables, expuestos. El conocimiento del bien y el mal llegó exactamente como Dios había advertido y exactamente como la serpiente había prometido. Pero llegó experimentalmente, no intelectualmente. Ahora conocían el mal porque lo habían cometido. Conocían la vergüenza porque la sentían. Conocían el miedo porque esconderse se volvió instinto inmediato. Génesis 3, versículo 7. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Primer intento humano de cubrir consecuencias con esfuerzo propio. Hojas que se secarían en horas. Cobertura temporal para problema permanente. El patrón de autojustificación inaugurado en el primer día de pecado humano. Y entonces oyeron la voz de Dios. Génesis 3, versículo 8. Caminando en el huerto, al aire del día. La expresión hebrea sugiere rutina. Esto no era evento extraordinario, era costumbre. Dios caminaba con sus criaturas, comunión directa, acceso sin barreras. Y ahora, por primera vez en la historia, dos seres humanos se escondieron del sonido de su creador. El miedo había nacido. Dios llamó. Génesis 3, versículo 9. La pregunta no era para obtener información que Dios desconocía. Era para provocar confesión. Adán respondió con verdad parcial. Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Verdad, pero no toda la verdad. Confesó desnudez, no confesó desobediencia. Y la segunda pregunta de Dios cortó directamente al centro. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé? No comieses. La respuesta de Adán revela la profundidad del daño ya causado. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Culpa desplazada en dos direcciones simultáneas, hacia Eva, hacia Dios. La mujer que tú me diste. La implicación es brutal. Si no me hubieras dado esta mujer, esto no habría pasado. El hombre que había declarado que ella era hueso de sus huesos y carne de su carne, ahora la usaba como escudo. Eva continuó el patrón. La serpiente me engañó y comí. También verdad, también incompleta. El engaño fue real, pero la decisión de tomar y comer siguió siendo suya. Y Dios se dirigió a la serpiente sin hacerle preguntas. No hubo oportunidad de defensa. No hubo espacio para explicación. Solo maldición directa. Génesis 3, versículos 14 y 15. Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera profecía mesiánica de la Escritura emerge en medio de la primera maldición. Simiente de la mujer. Expresión biológicamente inusual. La simiente normalmente se atribuye al varón.
pero aquí es simiente de ella, descendiente nacido de mujer de manera especial. Y este descendiente tendría conflicto con la serpiente. Herida en el calcañar versus herida en la cabeza. Una es temporal, la otra es mortal. La serpiente ganó la conversación en el jardín, pero en el momento de su aparente victoria, escuchó el anuncio de su derrota definitiva. Las consecuencias para Eva fueron específicas. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. El verbo hebreo para dolor es etzev. La misma palabra aparecería en la maldición a Adán. Trabajo doloroso para él, parto doloroso para ella. El dolor se volvió compañero permanente de la experiencia humana. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Relación originalmente diseñada como complemento armonioso, ahora marcada por tensión. Deseo que no encuentra satisfacción completa, dominio que no debía existir. La consecuencia del engaño no solo afectó la relación vertical con Dios, fracturó la relación horizontal entre humanos. Para Adán, la tierra misma fue maldita. Génesis 3, versículos 17 al 19. La creación que había sido declarada buena ahora resistiría al hombre. Espinos y cardos, sudor en la frente, trabajo que antes era gozo convertido en supervivencia agotadora. Y el destino final pronunciado con claridad brutal. Polvo eres y al polvo volverás. La muerte que la serpiente negó, confirmada en sentencia divina. Pero antes de la expulsión, ocurrió algo que cambia todo el tono del relato. Génesis 3, versículo 21. Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. El creador del universo, el Dios ofendido por la desobediencia. El juez, que acababa de pronunciar maldiciones, se detuvo y cosió ropa. Las hojas de higuera no bastaban. Cobertura temporal, inadecuada, destinada a marchitarse. Dios proveyó pieles, y para obtener pieles, algo tuvo que morir. El primer sacrificio animal de la historia no lo realizó el hombre, lo realizó Dios. Sangre derramada para cubrir vergüenza humana. Muerte de inocente para vestir culpables. El patrón de redención apareció antes de que Adán y Eva salieran del jardín, y entonces vino la expulsión. Génesis 3, versículos 22 al 24. El hombre había conocido el bien y el mal, y ahora existía riesgo adicional. El árbol de la vida seguía en el jardín. Si extendía su mano, tomaba, comía y vivía para siempre. Quedaría eternamente atrapado en estado caído. La expulsión, que parece castigo, era también protección. Cerrar acceso a inmortalidad en condición corrupta. Querubines con espadas de fuego giratorio fueron colocados al oriente del Edén. Guardianes sobrenaturales custodiando el camino al árbol de la vida. El acceso quedó bloqueado. No para siempre, pero sí por ahora. Y Adán llamó el nombre de su mujer Eva, Génesis 3, versículo 20. Jabá en hebreo, vida, madre de todos los vivientes. En medio de sentencias de muerte, Adán pronunció palabra de vida. Quizás fue fe en la promesa de la simiente. Quizás fue reconocimiento de que la historia no terminaba aquí. La mujer engañada por la serpiente sería canal de la simiente que aplastaría a la serpiente. El jardín quedó atrás. Adán y Eva caminaron hacia el este, hacia tierra no cultivada, con piel de animal cubriendo cuerpos que horas antes no conocían vergüenza. La brisa que antes traía la voz de Dios, ahora traía silencio. Los árboles que antes ofrecían fruto, ahora cederían paso a espinos. Y en cada célula de sus cuerpos, la muerte que la serpiente negó comenzaba su trabajo lento e irreversible. Pero la promesa quedó registrada, simiente de mujer, herida en la cabeza de la serpiente, victoria futura garantizada en el momento de la derrota presente. El engaño duró minutos, una conversación breve en un jardín perfecto, palabras calculadas,
silencios cómplices, manos extendidas hacia lo prohibido, y las ondas de esa decisión atravesaron generaciones. Caín mataría a Abel. El diluvio vendría sobre la tierra. Babel se levantaría en desafío. Imperios nacerían y caerían. Y la humanidad entera cargaría en su naturaleza la inclinación hacia exactamente lo que ocurrió aquel día. Escuchar la distorsión, creer la mentira, desear lo prohibido, tomar lo que no corresponde. 4000 años después, en otra región del mismo planeta, otra descendiente de Eva escucharía una voz sobrenatural. Pero esta vez la respuesta sería diferente. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. María aceptó lo imposible donde Eva rechazó la restricción. Y el hijo nacido de esa aceptación cumpliría Génesis 3:15, simiente de mujer. Herida mortal a la serpiente, en un madero, no en un jardín, con clavos, no con fruto, sangre derramada no de animal, sino propia. El jardín fue sellado, querubines con espadas de fuego giratorio custodiando la entrada. Adán y Eva caminando hacia el este, hacia tierra sin cultivar, con piel de animal cubriendo cuerpos que nunca habían conocido vergüenza. Pero algo ocurrió antes de la expulsión que casi nadie menciona. Dios mismo cosió las túnicas. El creador del universo, con sus propias manos, cubrió la desnudez que ellos habían intentado cubrir con hojas. El primer sacrificio animal de la historia no lo hizo el hombre, lo hizo Dios. Sangre derramada para cubrir consecuencias del engaño. Hoy puedes visitar la región entre el Tigris y el Éufrates. Arena donde quizás hubo árboles perfectos. Calor donde quizás hubo brisa fresca. Y en algún lugar, bajo capas de civilizaciones caídas, tierra que una vez no necesitó ser trabajada. El engaño duró segundos. Las consecuencias continúan.